Extraños y perturbadores relatos vividas por damas de compañía. Mi nombre es Catherine, aunque muchos me conocen como Katy. Vine de un país muy pobre cuando tenía apenas 15 años, junto a mi madre Jocelyn y mi hermana pequeña Amber. Mi padre, sin embargo, tuvo que quedarse en nuestra casa, pues su trabajo, aunque muy injusto, lo tenía ligado allí. Mi madre era una mujer muy hermosa, casi podría decir que la más hermosa de aquella zona, con su pelo rubio ceniza, lleno de tirabuzones, y unos ojos de un verde muy intenso. Nunca supe a qué se dedicaba desde que llegamos aquí, solo que salía poco después de comer y llegaba pasadas unas largas horas tras la cena. A veces muy enérgica y otras, sin embargo, muy apagada. Casi como si le hubiesen drenado toda esa vitalidad con la que nos despertaba cada mañana con el desayuno en la mesa. Hoy era uno de esos días en los que la fuerza parecía no estar de su parte. Mi hermana y yo acabábamos de vestirnos. Nos sentábamos en la mesa para desayunar y, esa mañana, cuando mamá despertó, al llegar a la cocina, no lo hizo vestida. Normalmente se hubiese puesto sus típicos vaqueros ajustados, se hubiese maquillado e incluso su perfume a rosas lo hubiese estado oliendo antes de que entrase por la puerta. Pero hoy no estaba ni siquiera vestida con un pantalón. Por lo visto, había decidido ponerse una camiseta gigante de Pink Floyd, con un moño despeinado y sin haberse maquillado. Es más, parecía un panda. «Buenos días, niñas», bostezó, como si tuviese todo el tiempo del mundo para llevarnos al colegio y al instituto. «Buenos días», saludamos Amber y yo al unísono. «¿Habéis hecho tostadas?» Mamá se sentó en una de las sillas y nos quitó tanto a Amber como a mí, una tostada a cada una. Amber y yo nos dedicamos una mirada telepática en la que nos decíamos, «Mamá se ha vuelto loca». ¿Mamá? Sí, cariño. Pues verás, no sé si te has dado cuenta o no, pero hoy es viernes. Ajá. El viernes hay instituto. Y colegio. Amber se metió en la conversa. Lo sé. Mamá habló mientras comenzó a dar bocados a nuestras tostadas. ¿Acaso no vas a llevarnos?, preguntó mi hermana, tan confundida como yo. Pues no. En realidad no. Amber y yo nos quedamos mudas. No teníamos ni idea qué le estaba sucediendo. Pero desde luego no parecía ser el inicio de nada bueno. Mamá nos empezó a mirar las caras y soltó una risotada repentina, como si lo que hiciese fuese lo más natural y normal del mundo. Venga, chicas, enrollaros un poco. Sois jóvenes. Tenéis toda la vida por delante aquí. Aprenderéis cosas que no sabrán enseñaros en el colegio. Os lo aseguro. El colegio es una trampa. Pero mamá, deberíamos ir al colegio. Deberíamos hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero, ¿de qué nos sirve vivir tan preocupados de un futuro que no existe hoy? Amber y yo nos miramos extrañadas. No es muy normal que mamá se comportase de aquella manera. Casi rozaba el libertinaje. Mamá nos dio la espalda sacando la harina de uno de los armarios. Luego se dirigió a la nevera, la abrió, sacó la leche y un par de huevos. Tortillas. Tenía pinta de que eso es lo que iba a hacer. Todo era demasiado raro. Normalmente tampoco le gustaba demasiado esa idea de hacernos tortillas para desayunar. Solía decir que no era bueno para nuestra salud, que debíamos de pretender comer lo más saludable posible, sin azúcares como hábito.
No dije nada y Amber tampoco, por muy extraña que me pareciese la situación. Al final, no fuimos al colegio ni al instituto tal, y como mamá ha decidido. Me llamó bastante la atención de que desde allí le llamasen y ella colgase el teléfono. Ahora ya casi estaba anocheciendo. Amber y yo habíamos decidido pasar el día juntas en mi habitación. Por mi parte, dejé que las horas muertas pasasen mientras me dediqué a pintar un cuadro con los dedos con pintura roja. Trataba de hacer amapolas sin mucho sentido, pero solo lograba que la pintura estuviese, a medida que iba secándose, más gruesa. Quedaba un poco ondulada a pesar de que mi intención era que tuviese otro aspecto. Amber, en cambio, por lo visto había decidido escuchar música mientras escribía. Cada vez que le preguntaba qué estaba escribiendo, pasaba de contestarme y ponía la mano violentamente sobre el interior del diario para impedir que yo leyese nada. Era muy petarda, pero le comprendía. Al final y al cabo a nadie le gusta mostrar siempre sus pensamientos más personales y profundos. Solemos en ocasiones escribirlos para simplemente hallar la paz que la vida cotidiana nos suele robar. Y, sí, escribiendo no logramos algo, así entonces es una pérdida de tiempo hacerlo. Por lo que si aún encima alguien te lee, sea familiar o no, y encima existen opiniones que no te importan en lo más mínimo, pues, la verdad, qué menos que proteger todo lo que se escribe. El timbre de la puerta principal de nuestra casa suena. Dejo el pincel unos segundos para acercarme hasta la ventana y vaya, es un hombre. El hombre tiene pinta de ser un tanto creído para mi gusto. Es más, hacía los tipos de movimientos que un chulo suele hacer. Mamá abrió la puerta saludando con un tono de bienvenida demasiado seductor, aparentemente. A veces no puedo llegar a comprender por qué mamá actúa de esa manera con muchos desconocidos de los que llegan a casa. Creía que iba a marcharse con él, no sin antes despedirse de nosotras, porque siempre se marchaba. Pero hoy me sorprende. Invita a pasar a casa a este chico que tampoco es de mi gusto. Algo que también atrae muchísimo mi atención es que mamá ya no tiene el pijama. Tampoco viste de una forma casual, sino que su vestimenta es un poco más ligera y con tacones. Suele decirnos que no soporta llevar tacones. Se escuchan risas una vez entran los dos a la casa. Yo decido salir de la habitación y, ¿por qué no?, bajar para saludar a nuestro invitado. Cuando bajo las escaleras y los veo en el salón, iba a saludar en voz alta, pero el beso que se conforma entre ellos dos me deja helada y decido por lo tanto esconderme. Mamá no haría eso, ¿o sí? Por lo visto sí. Y siento una punzada horrible de dolor al pensar que, mientras Amber y yo estamos aquí en casa, a ella no le importa el estar liándose entre bocas ajenas. No me parecía demasiado educativo para Amber, pero mi conciencia también rechazaba la idea de decirle nada a mamá, porque, después de todo, era su hija y no creía estar bajo el derecho de poder corregir sus actitudes como madre. Es más, igual en el fondo no era capaz de entender las razones de por qué lo hacía, por falta de experiencia. Así que lo mejor era quedarme sentada en los escalones para no hacer ruido. Si hacía el mínimo ruido, podría levantar sospechas de estar ahí, y no creo que a mamá le hubiese hecho mucha gracia que supiese que he sido espectadora de sus obscenidades. Se escuchaban muchos gemidos entre ellos dos y, un tanto nerviosa, empecé a taparme los oídos porque me parecía nada agradable saber que mi madre no se estaba cortando nada. ¿A cuánto cobras la hora?, se le escuchó decir al chico. Shh. Mi madre le hizo callar con más de un beso detrás de otro. ¿Qué era eso? ¿Cómo que a cuánto cobraba la hora?
Mis pensamientos iban a 1000 por hora. No podría creerlo. O sea, eso era lo que hacía mamá cada vez que nos íbamos al colegio y al instituto, Amber y yo. ¿Era una dama de compañía? Sentí cómo se formaba un nudo en mi garganta que se enredaba hasta mi estómago. Quería vomitar. De repente, el chico gritó de forma desgarradora. Yo me puse tensa, no sabía qué hacer. Si asomarme o no hacerlo para ver lo que estaba pasando. Se escuchó como una especie de gruñido que parecía salir desde la garganta de mi madre. De repente sentí miedo y me fijé en uno de los espejos que había en la pared. Casualmente, podía ver el brazo del chico y mi madre lo agarró con fuerza. Un momento, ¿eso era sangre? La verdad es que los sonidos eran espeluznantes, pero era mamá. ¿Por qué estaba sintiendo tanto miedo? Entonces, decidí salir de dudas. Me asomé para ver qué estaba pasando y mamá estaba literalmente abriéndole el cuello con sus dientes a ese hombre. Me tapé la boca para no gritar y mamá levantó la cabeza de golpe, rápidamente mirándome con sangre cayendo por su boca. Se relamió. Lo dejó caer sobre el sofá como si fuese un objeto pesado que ya no le servía. Y se acicaló como si todo lo que estaba pasando fuese lo más normal del mundo. Hola, cariño. ¿Te apetece merendar? ¿Estaba de broma? ¿Cómo podía bromear con algo tan espantoso como lo que acababa de hacer con ese hombre? Yo no era capaz de emitir sonido alguno mientras ella caminaba hasta la cocina. Decidí subir hasta la habitación. Quería sacar a Amber de casa cuanto antes, pero mamá, por alguna razón en cuestión de segundos, me cogió del brazo. Te acabo de hacer una pregunta y estás siendo muy mal educada, cariño. A una madre siempre hay que contestarle. Sentí como sus uñas se clavaban en mi piel. Me fijé en sus ojos. Brillaban con un tono amarillento que no era para nada normal. En esos momentos lo supe. Mamá estaba poseída.